Bien, hermanos, les voy a invitar que abra su Biblia, Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 al 6 serán los versículos que estaremos estudiando el día de hoy. El mensaje a la iglesia en Sardis. Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Mientras usted lo busca, yo le comento que el título de la enseñanza del día de hoy es Sardis, estás muerta en tus pecados. Sardis, estás muerta en tus pecados. Leemos, hermanos, Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis, estás muerta en tus pecados. Cuenta una historia que un señor en Francia vivió obviamente un tiempo en ese lugar y se conocía como Mazarino. Y Mazarino, obviamente, después de vivir su vida y tener cierta cantidad de años, llegó a las puertas de la muerte. Y cuando eso ocurrió, estando ahí en el lecho de muerte, mandó que le trajesen todos sus tesoros para verlos por última vez. Y su recámara, su dormitorio donde él estaba, se convirtió en un joyero de riquezas y un museo de artes, por el nivel de bienes que él tenía. Estando ahí en su lecho de muerte, los miró con sus ojos desencajados, crispaba sus manos de manera desesperada y gemía diciendo: y pensar que lo pierdo todo, y pensar que lo he de dejar todo. Y luego de expresar esas palabras, Mazarino murió. Mazarino conocido como el avaro. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con Sardis, que estaba muerta en sus pecados? Y la verdad, hermanos, que muchas veces estamos como Mazarino, pensando vivir la vida abundante, la vida lujosa, la vida que quizás nos merecemos, pero no entendemos que finalmente estamos muertos, obviamente en la esfera espiritual. Quizás muchas veces lo que hemos hecho es redefinir lo que es pecado para vivir tranquilo. A lo mejor Mazarino no pensó que iba a morir un día hasta que llegó al lecho de muerte y empezó a pensar que iba a perder todo. Nosotros muchas veces, hermanos, para estar tranquilos, redefinimos, tratamos de interpretar lo que es pecado de una manera distinta a lo que la Biblia dice para vivir tranquilos. El punto es que no hemos llegado a nuestro lecho de muerte. ¿Y qué vamos a pensar ahí? ¿Qué mal hice? ¿Por qué habré hecho esto? ¿Por qué habré pensado de esta manera? Y vamos a exclamar, quizás no perder todo lo material, pero sí perdí toda mi vida. Perdí todo lo que podría haberle dado a Dios.
O quizás lo único que ha sucedido es que hemos caído en la comodidad de la vida y hemos caído en la rutina de acomodarnos a lo que la sociedad dice y tratamos de vivir en conformidad a eso, para vivir tranquilos, para que no nos juzguen. Y quizás podríamos nombrar varias cosas más. La iglesia en Sardis, hermanos, estaba cómoda y tranquila, viviendo la vida espiritual que ellos pensaban que estaba bien. Pero Cristo, el Señor de la iglesia, le hace un fuerte y claro llamado a la iglesia. Un claro y fuerte llamado que nos hace también a nosotros el día de hoy. Porque también es necesario que evaluemos nuestra vida. Y tenemos, hermanos, que tener en esta mañana esta disposición a escuchar este llamado que Dios nos hace. Hemos escuchado ya varios mensajes que Dios le hace a la iglesia, a través de la iglesia en Éfeso, en Pérgamo. Hoy día el llamado de la iglesia en Sardis es también para nosotros. La iglesia en Sardis, hermanos, al igual que la mayoría de las iglesias que ya hemos estudiado, no tenemos mucha información respecto de esta iglesia. Como en todas las anteriores, solamente se estima que la fundación fue resultado, como ya se los he comentado, del ministerio de Pablo en la iglesia en Éfeso. Solamente algunos datos de la historia nos cuentan que existió en esta iglesia, en Sardis, un apologista llamado Melitón, que fue un personaje reconocido en esta iglesia. De hecho, fue el primer obispo o uno de los primeros obispos de la iglesia en Sardis. Y este Melitón escribió el primero de los comentarios de Apocalipsis de los que se tengan conocimiento. Por lo tanto, por lo menos la historia nos relata de que, como hemos leído, había un remanente fiel y hubo un hermano Melitón que siguió adelante y escuchó la voz de Dios. Pero más allá de esta información, que es obviamente histórica y no bíblica, lo que no quiere decir que sea incorrecta, es lo único que sabemos de esta iglesia. Ahora, en términos de lo que es la ciudad de Sardis, la ciudad fue fundada aproximadamente en el 1200 a.C. Y como todas las veces anteriores, hermanos, esta parte quizás es un poco más difícil de digerir porque son datos históricos. Pero como en todas las veces anteriores hemos visto cómo estos datos históricos explican mucho del mensaje que Cristo le manda a la iglesia. Y en esta ocasión no es la excepción. La ciudad, como les digo, está fundada aproximadamente en el 1200 a.C. y en su momento fue la capital del reino de Lidia. El reino de Lidia históricamente sucedió entre medio de dos grandes conquistas que sucedieron con los persas y los reinos posteriores. Y en ese momento se consideró que era una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. O sea, no era una ciudad cualquiera. Era una ciudad rica, producto de la extracción de oro en un río cercano de la ciudad. Y eso, además de eso, fue un importante centro comercial por su cercanía a otras ciudades y a importantes carreteras de ese tiempo. Y además de estas dos características de esta ciudad, fue un centro productor de lanas, y escuche bien, de vestidos. Tenga eso en mente, porque lo vamos a mencionar más adelante. La ciudad estaba situada sobre una colina que se levantaba 500 metros sobre el nivel del valle. Y esta situación privilegiada la hizo ser una ciudad que vivía confiada, porque era muy difícil que la pudiesen conquistar por el lugar donde estaba. Sobre una colina, con muros por los costados, como era lo habitual en las ciudades de la época. Por lo tanto, la ciudad que vivía confiada, por esa confianza, por el descuido, resultó que la ciudad fue conquistada. Y una vez que fue conquistada, nunca más recobró su libertad.
fue conquistada por el Imperio Romano de manera posterior. Y eso ya nos habla, hermanos, de nuestro estado espiritual. ¿Cómo nosotros estamos espiritualmente? ¿Qué tan confiados estamos? La iglesia, o la ciudad, perdón, vivía confiada. Estamos sobre un monte. Estamos con muros que se levantan varios metros sobre el nivel de la ciudad. ¿Quién va a conquistarnos? ¿Quién va a entrar? Esa confianza, hermanos, lo llevó a vivir de una manera descuidada. Ni siquiera un vigía en los muros para cuidar que nadie subiera a la ciudad. Y justamente fue por ese lugar que la historia relata que el Imperio Romano y las conquistas anteriores llegaron hasta la ciudad subiendo y escalando por los muros, contratando personas que eran expertas en subir cerros, a escalar cerros, conquistaron y guiaron a los ejércitos para subir por el muro más increíble, menos esperado, para que llegaran a la ciudad y conquistarla. Esa realidad que vivió la ciudad en Sardis, la que muchas veces nosotros vivimos. Vivimos confiados, no, si a mí no me va a pasar. No, yo en esta área sí que yo no voy a pecar porque en esta área sí que yo estoy firme. No, de esta área sí el Señor me rescató, así que yo de esta área no vuelvo a pecar. Y vivimos descuidados. Y es por ahí donde Satanás nos ataca. Es por ahí donde nuestras concupiscencias empiezan a batallar. Y una vez que el pecado nos conquista, caemos en sus manos. La ciudad de Sardis también era un centro de adoración a Cibeles. Cibeles era otro nombre con que se conocía la diosa Diana de Éfeso. Y junto con eso, hermanos, esta ciudad era también conocida por unas aguas termales que habían cerca de ella, donde había la creencia de que los dioses manifestaban su poder para dar vida incluso a los muertos en esas aguas. Y tan irónico de que incluso en esta ciudad la iglesia que pensaba estar viva estaba muerta. Y hermanos, en esta ciudad estaba la iglesia en Sardis. Y el Señor de la iglesia les escribe y se presenta de la siguiente manera: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Y una vez más Cristo se presenta utilizando una parte de esa presentación inicial, el que tiene las estrellas en su mano. Pero en esta ocasión agrega un título, una característica que no fue citada en la presentación inicial de Apocalipsis, que es el que tiene los 7 espíritus. Y esto podría tratarse de 2 pasajes del Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 11, versículo 2, tenemos un pasaje donde se nombran y se reconoce a los 7 espíritus. Isaías 11, versículo 12, un pasaje que hemos leído en nuestros estudios y que dice: y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O hace referencia a este pasaje o al pasaje de Zacarías capítulo 4, donde habla de un candelero en alusión al Espíritu de Dios. Zacarías capítulo 4, versículos del 1 al 10, pero solamente menciono el versículo 2. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelero todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Este pasaje, hermanos, de Zacarías habla y representa al Espíritu como un candelero
Y más allá de tratar de comprender a cuál de los pasajes está haciendo alusión aquí Jesucristo cuando dice, y el que tiene los 7 espíritus de Dios, cuando en las Escrituras encontramos, y específicamente en el libro de Apocalipsis, el número 7, habla de perfección. Entonces, cuando habla de los 7 espíritus, habla de la plenitud del Espíritu Santo. El que tiene la plenitud del Espíritu Santo y a los mensajeros en sus manos les escribe a la iglesia. Esto es una representación de aquel que gobierna de una manera soberana la iglesia de Dios, justamente a través de su Espíritu Santo y de los líderes de la iglesia. Y se presenta de esta manera porque el juicio, las palabras que les va a decir, las dice con autoridad. No las dice sin conocimiento y sin autoridad, porque Él es el Señor de la iglesia, el que tiene la plenitud de la deidad de Dios. Les escribe y les manifiesta una amonestación grave, severa. Y a diferencia de otras cartas, hermanos, donde veíamos que se menciona la ciudad, la iglesia, hay una presentación y hay un elogio, en la mayoría de ellas, en esta ocasión el Señor de la iglesia se salta el elogio para ir directamente a la amonestación de la iglesia. El problema en la iglesia en Sardis era un problema grave, sin menospreciar los problemas que había en las otras iglesias que también eran graves delante de los ojos de Dios. Pero al menos las otras iglesias, la evaluación, la conclusión que el Señor de la iglesia hace no es que está muerta, sino que están en pecado y tienen que arrepentirse. Por ejemplo, en Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Era necesario que volviesen al amor a Dios. Pero el llamado a la iglesia en Sardis es mucho más potente porque está muerta. Le dice, yo conozco tus obras. ¿Por qué las conoce? Porque se pasea en medio de los candeleros, está ahí presente, es quien gobierna, el que tiene la plenitud del Espíritu Santo, el que tiene en sus manos los líderes de la iglesia. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Todos te miran y todos dicen, no, una iglesia avivada, una iglesia que tiene tantos servicios, una iglesia que tiene tantos miembros. Pero la evaluación final no es de quien la mira desde lo externo. La evaluación final es de quien que la mira desde manera interna, el Señor de la iglesia, y la conclusión de Él es, y estás muerto. La iglesia en Sardis, de la cual no tenemos mayor información, porque no podríamos decir, oh, tenía 1000 miembros, 100 miembros, 200, no sabemos. Pero la cantidad que fuese y con las actividades que hacían, no estaban vivos espiritualmente, estaban muertos. Y esta situación, hermanos, no es digna de que el Señor les haga un reconocimiento. ¿Qué elogio le va a hacer a una iglesia que está muerta? Por eso podemos entender que el Señor de la iglesia le dice, Juan, escribe a esta iglesia muerta y les manda, hay una amonestación. Su apariencia externa era de vida, pero internamente estaba muerta. La palabra que aquí se traduce, y estás muerto, esa palabra muerto, en el griego es necros, de donde viene necrosis, tejido muerto, sin vida. A la vista de las personas, esta iglesia, como decía, estaba llena de vida. A los ojos del Señor, quien no puede ser engañado, esta iglesia estaba muerta. Y la iglesia, hermanos, la muerte siempre está relacionada con el pecado. En la carta nosotros no leemos las razones de por qué la iglesia en Sardis estaba muerta. No nos da detalles. Pero cuando leemos Efesios capítulo 2,
recordando ese pasaje. Y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Siempre, hermanos, en las Escrituras, cuando se habla de muerte espiritual, se está relacionado con el pecado. Por lo tanto, si esta iglesia estaba muerta, era porque estaba en pecado. John MacArthur comenta respecto de esto y dice: la iglesia en Sardis era como un museo en el que se exhiben animales disecados en su hábitat natural. Todo parece estar normal, pero nada está vivo. El gobernador soberano de la iglesia conoce estas obras y sus obras manifiestan muerte. Sus obras no eran perfectas, como dice el versículo 3, en la segunda parte. Perdón, el versículo 2, en la segunda parte. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esa palabra perfectas, del griego pepleromena, no lo voy a repetir, significa llenado, completo, o estar de acuerdo a requisitos o expectativas. El Señor de la iglesia evalúa según los requisitos que el Dios eterno y soberano ha establecido en su palabra, y la conclusión es que no completa los requisitos, es que no cumple con los requisitos, no está de acuerdo a las expectativas de Dios. Conclusión: las obras manifiestan muerte espiritual. Por eso, hermanos, es tan necesario que nosotros evaluemos con ojos de Dios, con ojos bíblicos, lo que hacemos, no con nuestros propios ojos, no con los ojos de los demás, con los ojos de Dios, nuestras obras. Porque frente a las personas, frente a los de la tierra, la evaluación, las obras pueden ser suficientes para manifestar vida. Pero ante los ojos de Dios, sus obras no eran aceptables. Por eso es importante, hermanos, que nosotros nos evaluemos no con una medida humana. Debemos de mirarnos y evaluarnos con ojos de Dios, con las Escrituras. Pero Dios siempre mantiene a alguien, un remanente fiel, como se conoce. Versículo 4. En medio de la amonestación aparece una luz, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En medio de este ambiente de muerte, habían algunos que sí estaban vivos. Hay un pequeño grupo que se lleva los elogios. Había un grupo que eran creyentes genuinos. Y a pesar de su existencia y de la hermosa promesa que ellos tienen, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Qué hermosa promesa, hermanos. Andar con el Señor en vestiduras blancas. Y por eso, hermanos, tenemos que poner ojo cuando hablamos de la historia de la ciudad. ¿Qué era lo que la ciudad fabricaba? Vestidos. Por lo tanto, cuando aquí el Señor les dice, y van a andar en vestiduras blancas, la iglesia entendía, porque era una ciudad que se caracterizaba por fabricar vestidos. Cuando se habla de vestiduras blancas, hermanos, eran vestiduras que se utilizaban en ocasiones especiales.
para una boda, para las cenas de triunfo de los atletas. Por lo tanto, cuando el Señor de la iglesia aquí dice van a usar vestiduras blancas, es una ocasión muy especial. Y aquellos que fabricaban vestidos y que fabricaban vestidos blancos sabían a qué se estaba refiriendo el Señor de la iglesia. Por lo tanto, es una hermosa promesa a aquellos que mantienen una vida espiritual genuina. Ya solo con esto, hermanos, nosotros debería ser razón más que suficiente para vivir una vida de integridad, una vida piadosa, una vida santa, una vida sin manchar nuestras vestiduras con el pecado. Pero a pesar de que estaba este grupo aquí, que no había manchado sus vestidos, su sola presencia no era suficiente para cambiar la condición de la iglesia. Por decirlo de alguna manera, eran muy pocos. Valiosos, por supuesto, pero muy pocos para cambiar la conclusión del Señor de la iglesia. Y es que aún en medio de esas tinieblas, de ese ambiente de muerte, Dios no olvida a su remanente fiel. Como dice Malaquías 3, son especial tesoro aquellos que son fieles al Señor, al igual que Hebreos capítulo 6. Son especial tesoro aquellos que son fieles, que se esfuerzan por no contaminar sus vestiduras. Son un especial tesoro para Dios. Hermanos, cuando se habla de vestiduras, se está representando nuestro carácter. Eso es lo que ejemplifica. Estos hermanos mantuvieron un carácter piadoso, un carácter santo. Y en su fidelidad no mancharon ese carácter. No cambiaron las convicciones bíblicas por lo que la sociedad decía. No cambiaron conceptos bíblicos por pensamientos humanos para vivir de manera tranquila. Fueron fieles al Señor. Y Él les va a dar una vestidura perfecta en santidad y pureza. El mismo vestido blanco que Dios tiene, con el que Jesucristo se pasea, lo van a tener los fieles que en esta vida no mancharon sus vestiduras. Y el Señor de la iglesia da un mandato. Un mandato que está dividido en dos partes. Versículos 2 y 3. El Señor de la iglesia lo primero que dice es: sé vigilante. ¿Qué le había pasado a la ciudad? ¿Por qué había sido conquistada? Porque no había sido vigilante. ¿Qué pasa si solamente en ese muro por el cual la escalaron y la conquistaron, que mencioné hace un momento, hubiese puesto a un vigía o turnos de vigías para que cuidaran ese muro? ¿Qué hubiese sucedido? Hubiesen podido fácilmente repeler el ataque enemigo. Por eso el Señor les dice a la iglesia: sé vigilante. No te confíes en tu vida espiritual. Despierta. El texto griego, la palabra que aquí se tradujo por vigilante, quiere decir por tu propio bien o por su propio bien, sean vigilantes. La iglesia debía despertar de esa anestesia espiritual y comenzar a velar, a estar atentos. Lo conquistaron una vez por ese lugar a la ciudad. Años posteriores, por ese mismo lugar, lo volvieron a conquistar. Con ese ejemplo, con esa historia, la iglesia, el Señor de la iglesia le dice que no les pase lo mismo que la ciudad. Ya los conquistaron una vez, 2 veces. Sean vigilantes.
Y a continuación le dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Esa palabra afirma quiere decir fortalece, haz firme aquello que está a punto de morir. Dicho de otra manera, no permitas que aquello que está a punto de morir en tus manos muera. Afírmalo, reavívalo. La iglesia debía actuar de una manera decidida y con urgencia para que lo que les quedaba no muriese. Es como cuando uno sale de vacaciones y no queda nadie en la casa y llega y están todas las plantitas así marchitas. De manera urgente, ¿qué es lo que se hace? Regar para que las que aún están vivas no mueran y las que están muertas obviamente ya no hay nada que hacer. Con ese nivel de urgencia, hermanos, nosotros hoy día debemos acatar este llamado de Dios. No porque por misericordia de Dios seamos una iglesia muerta, sino porque si hay áreas en nuestra vida que están a punto de morir, debemos de actuar de manera urgente, de manera decidida. Y debemos ser vigilantes, no vivir confiados. Recordemos las palabras de Pedro. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. En el versículo 3, el Señor de la iglesia le da tres grandes mandatos para que salgan de esa muerte espiritual. Primero les dice, acuérdate, versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate de lo que se te ha enseñado. Dicho de otra manera, vuelve a las Escrituras. No te vayas con pensamientos humanos. Deja de pensar conforme a la vida espiritual, conforme a pensamientos que otros dicen. Vuelve a lo que se te ha enseñado, a lo que has escuchado. Al día de hoy de nosotros, además de eso, podríamos concluir, vuelve a las Escrituras. Pero no basta, hermanos, cuando miramos el mandato de Dios, volver a las Escrituras. Cuando uno vuelve a las Escrituras, a estudiarla, a leerla, implícitamente está obedecerla o guardarla. Volver a las Escrituras no es solo para recordar o aprender, sino para obedecer. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No es basta decir, sí, Señor, en tu Escritura dice, no mentirás. Si siguen mintiendo. Si miramos Josué 1:8, solo cito estos dos versículos, hermanos, para mostrar la realidad de lo transversal en las Escrituras de la enseñanza a la obediencia. Hay varios pasajes más. Pero miren lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Con el objetivo. ¿Para qué vas a meditar en él? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, cuando el Señor de la iglesia le dice, vuelve a las Escrituras, no es para que aprendas solamente para llenarte de conocimiento, es para que obedezcas y vivas conforme a lo que las Escrituras dicen. Iglesia en Sardis, vuelve a las Escrituras y vive conforme a lo que las Escrituras dicen. Y finalmente le dice, y arrepiéntete.
Los creyentes debían confesar sus pecados. Y el arrepentimiento, hermanos, es un elemento esencial en la vida cristiana. Es algo que no se puede postergar en la vida cristiana. Pecamos todos los días. Por lo tanto, el arrepentimiento debería ser un elemento que está frecuentemente en nuestros labios en oración delante de Dios. Y aquí vemos, hermanos, si hay una iglesia muerta que tiene que tener un avivamiento, lo que tiene que hacer es volver a las Escrituras, guardar lo que las Escrituras dicen y arrepentirse. Nada más. Y si esto es verdad o no, si hay una verdadera vuelta a las Escrituras, una verdadera obediencia, un verdadero arrepentimiento, eso se va a manifestar en obras. No porque yo lo salga diciendo de la puerta de la iglesia hacia afuera, no porque lo repita como lo ora el resto de la semana, sino porque yo viva consecuentemente. Los frutos dignos de arrepentimiento son esa vida cambiada, esa vida transformada, porque me vuelvo a las Escrituras y me arrepiento. Y culmina este mandato con un juicio. Pero si no velas, si no te arrepientes, si no vigilas, si no afirmas las cosas, si no cumples con esto que te estoy diciendo, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti. Teológicamente, hay opiniones divididas respecto a qué se refiere este juicio. Si se refiere a una venida en juicio especial a la iglesia, o es a su segunda venida. Y cae esta distinción porque dice vendré como ladrón. Siempre lo menciona la segunda venida como ladrón porque no se sabe cuándo va a venir. Pero más allá de lograr esa distinción, hermanos, lo importante, lo que nosotros tenemos que entender es que el Señor, nuestro Dios, el Señor de la iglesia, conoce nuestras obras. No lo podemos engañar. Y Él de una manera soberana nos puede enjuiciar o disciplinar si no obedecemos lo que Él nos manda. Por eso hacemos bien, hermanos, a evaluarnos en nuestra vida para ver si estamos en santidad y viviendo de una manera piadosa. Versículos 5 y 6. Como siempre y como concluye las cartas, una promesa y exhortación final. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 3 grandes promesas. Al que venciere, al que obedece lo que yo le estoy diciendo, al que es fiel, primero le daré vestiduras blancas. Como ya mencioné, hermanos, estas vestiduras blancas que la iglesia en esta ciudad entendía muy bien a qué se refería. Era lo que ellos debían tener en mente. Vestiduras especiales o vestiduras para una ocasión muy especial a aquellos que vencían. Pero además de eso, su nombre no iba a ser borrado del libro de la vida. Y este es un pasaje, hermanos, que muchas veces se ha utilizado para hablar respecto de la pérdida de la salvación. Pero no es lo que el pasaje enseña. Si su nombre no va a ser borrado es porque su vida ha manifestado la verdadera naturaleza que hay en su interior, como hijos de Dios. Y hay otra cosa, hermanos, que debemos de tener presente, y por eso es importante tener en cuenta los datos históricos que se dan de las ciudades, porque nos ayuda a comprender lo que sucede y lo que se escribe.
En la antigüedad, hermanos, y dejé este dato para esta porción en especial para tenerla muy clara. Las autoridades civiles poseían un libro donde se mantenían a todos los ciudadanos vivos. Cuando alguno fallecía, era borrado del libro, porque ya no existía. Incluso, hermanos, era borrado de aquel libro si cometía un delito grave. Pero Cristo les dice, a los que son fieles, a los que manifiestan la vida cristiana, esa nueva vida, la nueva naturaleza, el hecho de ser regenerados, a los que manifiestan un verdadero arrepentimiento, sus nombres jamás serán borrados, aunque se mueran en lo físico. En las ciudades el que moría era borrado. A lo mejor en la iglesia estaba el temor, hoy si muero a lo mejor el Señor me va a el Dios de la iglesia, el Señor de la iglesia me va a borrar de los miembros de la iglesia. Y el Señor de la iglesia le dice, nunca, jamás, es una manera enfática en el que está escrito en el griego, no borraré jamás tu nombre del libro de la vida. ¿Por qué? Porque tú eres fiel. Porque tú vas a vencer. ¿Por qué somos vencedores? ¿Porque hacemos obras? No. Las escrituras, hermanos, nos enseñan respecto de la seguridad de la obra divina en nosotros. Juan 5:24, capítulo 10 también de Juan nos habla que somos hijos de Dios, que estamos en su mano, que nada nos va a arrebatar de sus manos. Romanos capítulo 8, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De que Dios es fiel en completar la obra que comenzó al principio, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, por nombrar algunos. Y es en esa obra divina en nosotros donde tenemos seguridad. Porque si la seguridad estuviese en que nosotros hacemos o no hacemos, ahora soy salvo, más rato no. Y en la tarde sí. En la noche cuando duermo no estoy pecando, así que ahí sí soy salvo. Mañana cuando me despierto y piense algo que es pecaminoso, perdí la salvación. No es esa la historia. Nuestra seguridad está en la obra completa de Dios. Y las obras que nosotros hacemos son una manifestación de la naturaleza interna que tenemos, de la condición de vida espiritual. Por lo que si los hermanos en Sardis se arrepentían y manifestaban su naturaleza interna dada por Dios, Él no los iba a borrar, porque estaban manifestando algo que ellos eran delante de los ojos de Dios, solo que estaban en pecado. O de otra manera, quizás aún no habían nacido de nuevo y solamente estaban en la iglesia. Pero en el momento de arrepentirse y comenzar a vivir respecto de las Escrituras, eso manifiesta una realidad interna. Por eso jamás los voy a borrar. Como los hacen aquí en la tierra, podría decir el Señor. Aquí en la tierra los borran de los libros cuando mueren. Ustedes van a morir en lo físico, pero yo jamás los voy a borrar del libro de la vida. Y esa es una hermosa promesa, hermanos. Porque nuestra seguridad está en las obras que Dios hizo y por eso nunca vamos a ser borrados del libro de la vida. Vamos a tener esas vestiduras blancas. Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y además, como tercera promesa, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es como una secuencia. Vamos a llegar al cielo, nos van a decir, pase por aquí, vístase con estas vestiduras. Tu nombre está escrito aquí, adelante. Y cuando estemos adentro, el Señor de la iglesia se va a parar y va a pronunciar nuestros nombres delante de Dios y sus ángeles. Qué hermosa promesa, hermanos. Qué hermosa promesa.
Y esto, hermanos, también nos da la seguridad de que eso va a suceder en nuestras vidas por la obra de Jesucristo. Juan 6:39 dice lo siguiente. Juan 6:39. Y escuchen bien, hermanos, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Dios Padre envió a su Hijo con un objetivo, con una razón. Envió a Jesucristo. ¿Cuál es esa razón? De todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Permítame la siguiente ilustración. Llega el Señor al cielo con todos los salvos y empieza a nombrar. Rosita García, Rosita Álvarez, David, Sole, Germán. No, este no lo nombro. Y de repente le dice Dios, oye, ¿y a Javier no lo trajiste? Ah, no, se me quedó. ¿Y a dónde está la voluntad del Padre ejecutada? Si la voluntad del Padre es que todo lo que Él me dio yo no pierda nada, o sea, el Señor no es perfecto, se le quedó uno atrás. Aquel que Dios le dio a su Hijo para salvarlo va a llegar a la eternidad porque Dios así lo estableció. Y puede sonar gracioso, hermanos, pero pongámonos en esa escena. Si el mismo Señor Jesucristo dice, de lo que Él me dio yo no pierda nada, ¿el Señor no va a cumplir la voluntad del Padre? Si incluso para cumplir esa voluntad llegó hasta la cruz. No. Aquel que Dios ha determinado que fuese salvo va a llegar al cielo. Bajo disciplina, bajo muchas dificultades, pero Dios lo va a santificar porque el que comenzó la buena obra la va a completar hasta el día de Jesucristo. Por eso es necesario, hermanos, como yo se los he dicho muchas veces, yo personalmente, y espero que también sea su intención, no quiero ser un actor pasivo en la obra de Dios, que Él haga todo. Yo quiero participar, no porque quiera yo merecerlo, sino porque es una forma de adoración, porque entiendo que es la responsabilidad que Dios me ha otorgado a mí como hijo de Dios. Si Él me dice obedece, yo no voy a esperar que Dios me venga a disciplinar para obedecerlo. Como lo que sucede muchas veces con los niños pequeños que en su inocencia dicen, haz esto, no lo haces, haz esto, no hagas eso, no hagas eso. Y muchas veces uno tiene que llegar a la disciplina, quizás a un pequeño golpe, no a la reprensión, para que entienda que no debe hacerlo. Incluso generarse dolor. No toques eso porque está caliente. ¿Qué hace el niño? Lo toca. ¿Qué pasa? Llora porque se quemó. Muchas veces nosotros somos así. Dios nos dice, no hagas eso porque te va a doler. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos y lo hacemos. Mucho de lo que los hijos hacen, de que los niños hacen, manifiesta mucho de lo que nosotros también necesitamos entender. Que Dios como Padre nos está guiando, nos está transformando. Y a la iglesia en Sardis el Señor le dice, arrepiéntanse, vuélvanse, hagan las obras conforme a la palabra de Dios, préndanse, por decirlo así, avívense, vuelvan a la vida espiritual. Y ese llamado que le hace la iglesia en Sardis es para todos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, confío en Dios que su conclusión no es que seamos una iglesia muerta, pero debemos evaluarnos. ¿Cómo está tu vida espiritual? Eso solamente, obviamente, lo sabe Dios y tú. Si Dios viniese hoy día y hiciera una evaluación a tu vida, ¿cuál sería la conclusión? ¿Estás vivo o estás muerto? Hermanos, estamos en tiempos donde no hay tiempo que desperdiciar.
Hermano, despierta si estás dormido y vigila. Si estás despierto, afirma aquellos principios y convicciones bíblicas que tienes antes que mueran en tu vida. Hermanos, arrepintámonos de nuestros pecados y afirmemos nuestros pasos en la vida cristiana. Que nuestras obras no sean externas, sino una manifestación interna de nuestra naturaleza espiritual. Y que cuando Cristo venga, no diga esta es una iglesia muerta, no diga hay unos pocos, no, diga esta es una iglesia viva, no perfecta, pero una iglesia viva, que no acepta el pecado, que se arrepiente, que está forzosa a vivir conforme a las Escrituras. Que cuando decimos volvemos a la Escritura, cuando hablamos de palabra integral, de la integridad de la Escritura, eso sea una realidad en nuestras vidas, de toda la palabra de Dios manifestada en nuestra forma de vivir. Que el Señor nos ayude, hermanos, y podamos escuchar el llamado que le hizo a la iglesia en Sardis, y no seamos necios en decir, no, que nosotros no estamos muertos, así que este mensaje no es para nosotros. No, hermanos. Si Dios ha permitido que hoy día escuchemos su palabra con este mensaje, es porque algo tenemos que hacer en nuestra vida. Te invito a que inclines tu rostro y oremos a Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por el mensaje de tu palabra. Gracias por tu gran bondad y misericordia. Porque al principio, cuando se diagnostica una enfermedad, no es grato, no es agradable. No es grato pensar que uno puede estar muerto espiritualmente. Pero te damos gracias porque sin lugar a dudas es una manifestación de gracia el que tú nos llames la atención para hacernos una evaluación sincera, una evaluación bíblica, conforme a tu palabra, de nuestra condición espiritual. Una manifestación más de gracia para que obedezcamos y nos arrepintamos de nuestra forma de vivir y vivamos la vida espiritual que tú demandas de nosotros como tus hijos. Te damos gracias en esta mañana y te pedimos fuerza y sabiduría para que podamos actuar bajo las convicciones bíblicas que debemos de tener. Ayúdanos, Dios amado, para siempre ser una iglesia viva, no para tener renombre, sino para poder cumplir tu voluntad en nosotros. Te damos gracias en esta mañana y glorificamos a través de tu Hijo Jesús nuestro Salvador. Amén.